Le di todo a mi hijo Rodrigo. Absolutamente todo. Pero el día que mi nuera Elena apareció con las maletas en la puerta de mi apartamento, diciéndome que venía a vivir conmigo porque había vendido su casa, mi única respuesta fue: ¿cómo así? ¿Él no te avisó? Ayer cambié todas las cerraduras y Rodrigo ya no vive más aquí. Deberían haber visto su cara. Las maletas cayeron de sus manos. Su hija Laura se quedó paralizada. Y yo, por primera vez en años, sentí que recuperaba mi dignidad. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Porque esta historia no empezó ahí. Empezó hace 30 años, cuando me quedé viuda a los 36, con un niño de 8 años que dependía completamente de mí. Mi esposo murió en un accidente de tránsito. No hubo seguro. No hubo pensión. Solo quedamos Rodrigo y yo, y una deuda enorme del funeral que pagué vendiendo mis joyas, los muebles buenos de la sala, y hasta el carro que tanto nos costó comprar. Desde ese día, mi vida fue trabajar. Trabajé en una fábrica de ropa durante el día. Limpiaba oficinas por las noches. Los fines de semana vendía tamales que preparaba desde las 4 de la mañana. Todo para que Rodrigo tuviera lo que yo nunca tuve: educación, ropa decente, zapatos nuevos cada año escolar. Mientras otras madres iban a salones de belleza o se compraban vestidos, yo usaba la misma ropa durante años. Mi único lujo era ver a mi hijo feliz. Rodrigo fue un buen estudiante. Inteligente, aplicado, cariñoso. Cuando terminó la secundaria, quería estudiar ingeniería en una universidad privada. La matrícula costaba $8,000 al año. $8,000 que yo no tenía. Pero conseguí un préstamo. Empeñé todo lo que tenía de valor. Pedí adelantos en el trabajo. Y lo logré. Mi hijo entró a esa universidad. Durante esos 4 años, yo viví con lo mínimo. Comía arroz y frijoles casi todos los días. No compraba ropa. No iba al médico aunque me dolieran las rodillas de tanto limpiar pisos. Cada peso que ganaba iba directo a la colegiatura de Rodrigo, a sus libros, a su transporte, a su comida en la universidad. Él nunca supo cuánto sacrifiqué. Nunca le dije. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Damos todo sin esperar nada a cambio. Rodrigo se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Yo estaba tan orgullosa. Finalmente, después de tantos años de lucha, mi hijo tendría una vida mejor. Y durante los primeros años, todo fue hermoso. Rodrigo me visitaba cada semana. Me daba dinero para ayudarme. Me llevaba a cenar. Era el hijo que siempre soñé tener. Entonces conoció a Elena. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de recursos humanos. Desde el primer día que la vi, supe que algo no estaba bien. La forma en que me miraba, de arriba abajo, como si yo fuera basura en la calle. La manera en que interrumpía cuando yo hablaba con Rodrigo. Cómo suspiraba con impaciencia cada vez que yo contaba alguna historia. Pero mi hijo estaba enamorado. Ciego de amor. Así que callé. Tragué mi incomodidad. Sonreí cuando ella hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi apartamento pequeño, sobre mi ropa vieja, sobre mi acento de provincia. Porque pensé que con el tiempo, ella me aceptaría. Que me vería como una aliada, como una segunda madre. Qué ingenua fui. Elena tenía una hija de un matrimonio anterior. Laura, una niña de 6 años en ese momento. Dulce, tímida, asustada. El padre biológico había desaparecido, y la niña cargaba ese abandono en sus ojos. Cuando Rodrigo y Elena se casaron, mi hijo adoptó legalmente a Laura. Yo estaba feliz. Pensé que tendría una nieta a quien amar. Pero Elena no quería que yo fuera parte de sus vidas. Desde el principio, estableció reglas. No podía visitarlo sin avisar con 2 días de anticipación. No podía llamar a Rodrigo después de las 9 de la noche. No podía opinar sobre cómo criaban a Laura. Y si protestaba, Elena lloraba y le decía a Rodrigo que yo era una suegra entrometida, controladora, tóxica. Mi hijo siempre tomaba su lado. Siempre. Mamá, tienes que entender. Elena está estresada con el trabajo y la niña. Dale tiempo. Ya verás que todo mejorará. Pero nunca mejoró. Solo empeoró. Las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. De cada semana pasaron a cada quincena.
luego una vez al mes, después cada 2 meses. Y cuando finalmente iba a su casa, Elena me trataba como sirvienta. Rosa, ¿puedes lavar estos platos? Rosa, ¿puedes planchar esta ropa? Rosa, ¿puedes quedarte con Laura mientras vamos al cine? Y yo lo hacía todo, porque así podía ver a mi hijo. Así podía estar cerca de mi familia. Un día, hace 3 años, fui a visitarlo sin avisar. Era el cumpleaños de Rodrigo y quería darle una sorpresa con su pastel favorito que había preparado desde temprano. Toqué la puerta. Elena abrió. Y la expresión en su cara fue de puro desprecio. ¿Qué haces aquí, Rosa? Su voz era hielo cortando cristal. Es el cumpleaños de Rodrigo, dije, mostrándole el pastel. Quería felicitarlo. Elena se rió. Una risa fría, calculada, cruel. Rosa, Rodrigo está ocupado. Tenemos invitados importantes de su trabajo. No podemos tener. Se detuvo, mirándome de arriba abajo. No podemos tener situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Eso era yo para ella. Una vergüenza. Un estorbo. Algo que había que esconder. ¿Puedo al menos saludarlo? Mi voz se quebró. Elena suspiró con ese dramatismo que tanto le gustaba. Espera aquí. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en el pasillo del edificio, sosteniendo ese pastel que había hecho con tanto amor, sintiéndome más pequeña que nunca. Rodrigo salió 5 minutos después. Ni siquiera me invitó a pasar. Mamá, gracias por el pastel. Pero Elena tiene razón. Hoy no es buen día. Tengo gente del trabajo adentro y... No terminó la frase. No hizo falta. Vi en sus ojos que estaba avergonzado de mí. De su propia madre. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había valido la pena. Si todos esos años de sacrificio, de dolor, de soledad, habían servido para algo. O si simplemente había criado a un hombre que aprendió a despreciar de dónde venía. Pero lo peor aún estaba por venir. Después de esa humillación en su cumpleaños, las cosas cambiaron para siempre entre nosotros. Rodrigo dejó de visitarme por completo. Las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes cortos por WhatsApp. Hola mamá, ¿todo bien? Estoy ocupado, hablamos luego. Pero ese luego nunca llegaba. Y yo me quedaba mirando el teléfono durante horas, esperando una llamada que nunca venía. Elena, mientras tanto, se aseguró de envenenar cada pequeño espacio que quedaba entre mi hijo y yo. Me enteré después, por boca de una prima de Rodrigo, que Elena le decía cosas horribles sobre mí. Que yo era manipuladora. Que fingía estar enferma para llamar su atención. Que solo quería su dinero. Que nunca había sido una buena madre y que por eso su padre había muerto tan joven, del estrés de vivir conmigo. Cada mentira era una puñalada. Pero lo peor era que Rodrigo le creía. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola entre lágrimas y sacrificios, prefería creerle a ella antes que a mí. Cuando intentaba defenderme, cuando trataba de explicar mi versión, él cortaba la conversación. Mamá, no voy a discutir esto contigo. Elena es mi esposa. Punto final. Punto final. Como si 30 años de amor pudieran borrarse con 2 palabras. Los meses pasaron y yo seguía trabajando, aunque ya tenía 63 años y mi cuerpo gritaba de cansancio. Había desarrollado artritis en las manos de tanto limpiar. Mis rodillas crujían cada vez que subía escaleras. Los médicos me decían que necesitaba descansar, pero ¿cómo iba a descansar si apenas me alcanzaba para pagar el alquiler y la comida? Vivía en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio modesto. Nada lujoso, pero era mío. Bueno, técnicamente era alquilado, pero llevaba 15 años ahí y lo sentía como mi hogar. Las paredes tenían fotos de Rodrigo en cada etapa de su vida. Su primer día de escuela. Su graduación de secundaria. Su título universitario. Cada fotografía era un recordatorio de que mi vida había tenido un propósito. Pero Elena incluso eso me quitó. Un día, cuando fui a visitarlos después de meses de rogarle a Rodrigo que me dejara ver a Laura, Elena me recibió con esa sonrisa falsa que tanto practicaba. Pasa, Rosa. Pero solo 1 hora. Laura tiene tareas.
Entré a la casa y casi me da un infarto. Habían remodelado todo. Muebles nuevos, televisor enorme, cocina de lujo. Todo brillaba como si vivieran en una revista de decoración. Quedó hermoso, ¿verdad? Elena se pavoneaba por la sala como reina en su palacio. Rodrigo me dio permiso de renovar todo. Costó $45,000, pero valió cada centavo. Hay que darse gustos en la vida, Rosa. Aunque supongo que tú no entiendes de eso. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de lástima y desprecio. Como si yo fuera una pobre ignorante que nunca había conocido nada bueno. Me tragué la humillación. Otra vez. Siempre tragándome todo. Se ve muy bien, murmuré. Elena se acercó y bajó la voz como si fuera a compartir un secreto. Entre tú y yo, Rosa, estoy pensando seriamente en convencer a Rodrigo de que compremos una casa más grande. Este departamento ya nos quedó chico. Necesitamos una casa de verdad, con jardín, con espacio para que Laura crezca en un ambiente apropiado. Apropiado. Otra vez esa palabra. Como si todo lo que yo representaba fuera inapropiado. Como si mi existencia misma fuera un error que había que corregir. Laura apareció en ese momento. Ya tenía 9 años. Una niña linda, de ojos grandes y tristes. «Hola, abuela Rosa», dijo tímidamente. Mi corazón se derritió. Intenté abrazarla, pero Elena intervino inmediatamente. «Laura, saluda rápido y vete a tu cuarto a terminar la tarea. Ya sabes que no me gusta que te distraigas». La niña obedeció como un soldadito asustado. Vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía cada vez que estaba cerca de Elena. Esa mujer no solo me había quitado a mi hijo. Estaba criando a esa niña con terror y control. Cuando Rodrigo llegó del trabajo esa tarde, apenas me saludó. Estaba pegado al teléfono, revisando correos, completamente ausente. Elena le sirvió la cena como si yo no existiera. Puso solo 2 platos en la mesa. 2. Rosa, ya comiste antes de venir, ¿verdad? Su tono dejaba claro que no era una pregunta. Era una orden. Una forma de decirme que yo no era bienvenida ni siquiera a compartir su mesa. Sí, ya comí, mentí. Tenía hambre. Mucha hambre. Pero mi orgullo no me permitió quedarme ahí, mendigando un lugar en la mesa de mi propio hijo. Me fui de esa casa sintiendo que algo se había roto definitivamente dentro de mí. Lloré todo el camino de regreso en el autobús. Una señora mayor que iba sentada a mi lado me ofreció un pañuelo. «Hija, ¿estás bien?». No pude responderle. Solo asentí y seguí llorando. Esa noche, sola en mi apartamento, me miré al espejo. Vi a una mujer de 63 años, con arrugas profundas, manos deformadas por el trabajo, ojos cansados de tanto llorar. Y me pregunté cuándo había dejado de ser Rosa, la mujer fuerte que crió sola a su hijo, para convertirme en Rosa, la suegra estorbosa que nadie quería cerca. 2 semanas después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un abogado. «¿Señora Rosa Martínez?». Llamo del despacho jurídico Hernández y Asociados. Tenemos que hablar sobre la herencia de su tía Carmela. Mi tía Carmela había muerto hacía 2 meses. Yo había ido al funeral, pero como ella vivía en otra ciudad y casi no nos veíamos, no esperaba nada de su testamento. Su tía le dejó un departamento en la zona centro de la ciudad, dijo el abogado. Y también hay una cuenta bancaria con $120,000 ahorrados. Necesitamos que venga a firmar los papeles para la transferencia. Colgué el teléfono sin poder creer lo que acababa de escuchar. $120,000. Un departamento. Después de una vida entera de pobreza, de sacrificio, de contar cada moneda, el universo finalmente me daba un respiro. Pero no le dije nada a nadie. Algo en mi interior me advirtió que debía mantener esto en secreto. Especialmente de Elena. Especialmente de Rodrigo, que ahora parecía ser solo una extensión de su esposa. Fui al despacho del abogado al día siguiente. Firmé todos los papeles. El departamento era hermoso. 2 habitaciones, en un edificio con seguridad, en una zona residencial tranquila. Valía fácilmente $200,000. Y el dinero. Esos $120,000 representaban mi libertad. Por primera vez en décadas, no tendría que preocuparme por pagar el alquiler.
Podría dejar de trabajar limpiando oficinas. Podría ir al médico cuando me dolieran las rodillas. Podría vivir con dignidad. Pero algo más creció dentro de mí en esos días. Una idea. Un plan. Porque mientras yo firmaba esos papeles de herencia, recibí un mensaje de Rodrigo. Mamá, Elena y yo necesitamos hablar contigo. Ven el sábado a las 3. No era una invitación. Era una orden. Como si yo fuera una empleada a la que convocan a una junta. El sábado llegué puntual. Elena me abrió la puerta con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Falsa. Calculada. Venenosa. Pasa. Rosa. Siéntate. Tenemos una noticia importante. Rodrigo estaba en el sofá, evitando mi mirada. Cobarde. Mi hijo se había convertido en un cobarde. Elena se sentó junto a él y tomó su mano. Ese gesto. Tan territorial. Tan posesivo. Rosa, hemos tomado una decisión. Vamos a vender este departamento y comprar una casa. Una casa grande, con jardín, en las afueras. Un lugar apropiado para criar a Laura. Asentí. No entendía por qué me estaban contando eso. No era asunto mío donde vivieran. Entonces Elena soltó la bomba. Y como vas a estar sola en ese apartamento viejo que alquilas, pensamos que sería buena idea que te mudaras con nosotros. Las palabras cayeron como piedras. Mudarme con ellos. A su casa nueva. Bajo su control total. Mudarme con ellos. La idea me golpeó como un balde de agua helada. Elena continuó hablando con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Claro, tendrías tu propia habitación. Pequeña, pero cómoda. Y podrías ayudarnos con Laura, con la casa, con la comida. Sabes, como una abuela debería hacer. Además, así ahorrarías el dinero del alquiler. A tu edad, Rosa, ya no deberías estar trabajando tanto. Deberías estar descansando, ayudando a tu familia. Ayudando a tu familia. Qué forma tan bonita de decir, siendo nuestra sirvienta gratuita. Miré a Rodrigo esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos me preguntara qué opinaba yo. Pero él seguía mirando el piso, como un niño regañado. Mi hijo había desaparecido. En su lugar había un hombre sin columna vertebral. No necesito mudarme con ustedes, dije con toda la calma que pude reunir. Estoy bien donde estoy. Elena frunció el ceño. Esa máscara de dulzura empezó a resquebrajarse. Rosa, no seas terca. Estamos tratando de ayudarte. ¿O acaso tienes tanto dinero que puedes darte el lujo de rechazar nuestra generosidad? Generosidad. Llamaba generosidad a convertirme en su empleada doméstica sin pago. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. Porque en ese momento, recordé lo que el abogado me había dicho. El departamento. El dinero. Mi libertad. Y algo más importante. Mi poder. Por primera vez en años, yo tenía el poder. Gracias por la oferta, pero no. Me quedo en mi apartamento, repetí. Rodrigo finalmente habló. Su voz sonaba cansada, irritada. Mamá, Elena tiene razón. Ya no estás para vivir sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si te caes? Necesitas estar cerca de nosotros. Cerca de ellos. Para que pudieran controlarme. Para que Elena pudiera terminar de destruir lo poco que quedaba de mi dignidad. Tengo 63 años, Rodrigo. No 80. Puedo cuidarme sola perfectamente. Elena se levantó del sofá. Ya no sonreía. Su verdadera cara apareció. Fría. Dura. Cruel. Escúchame bien, Rosa. Sé que apenas te alcanza para vivir. Sé que ese apartamento donde vives es una porquería. Sé que comes arroz con frijoles porque no te alcanza para más. Así que deja de hacerte la orgullosa y acepta que necesitas nuestra ayuda. Cada palabra era un latigazo. Pero lo que Elena no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo ya no era la Rosa pobre y desesperada que ellos creían conocer. Ahora tenía opciones. Tenía un as bajo la manga. Y decidí guardármelo. Dejé que siguieran pensando que yo era débil. Lo voy a pensar, mentí. Elena sonrió victoriosa. Rodrigo asintió como si hubiera resuelto un problema molesto.
Me fui de ahí con el corazón destrozado, pero la mente clara. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a mudarme con ellos. Nunca. Y más que eso, iba a demostrarles que Rosa Martínez no era la mujer débil que ellos creían. Los siguientes meses fueron de preparación silenciosa. Contraté a Rafael, un abogado especializado en derecho familiar. Le conté toda mi historia. Le mostré los mensajes de Elena, las grabaciones de conversaciones donde ella me insultaba. Porque sí, había empezado a grabar cada vez que estaba con ella. Cada comentario venenoso, cada humillación, cada desprecio. Todo quedó registrado. Rafael escuchó todo con atención profesional. Señora Rosa, usted tiene un caso sólido de maltrato psicológico. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Qué es lo que usted realmente quiere? ¿Venganza o justicia? Pensé en su pregunta durante días. No quería venganza. Quería respeto. Quería que mi hijo abriera los ojos. Quería que Elena supiera que no podía seguir pisoteando a la gente sin consecuencias. Quiero justicia, le respondí finalmente. Y quiero que mi hijo despierte de esa pesadilla en la que está viviendo. Rafael asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Me ayudó a organizar todo. Transferí el departamento heredado a nombre de Rodrigo, pero con una cláusula legal que Rafael redactó. Si Rodrigo permitía que Elena viviera en ese departamento, automáticamente perdería la propiedad y volvería a mí. Era una trampa perfecta. También abrí una cuenta bancaria nueva donde deposité los $120,000. Invertí $50,000 en un fondo que me daría rendimientos mensuales. Con eso podría vivir dignamente sin trabajar. Los otros $70,000 los guardé para emergencias y para lo que viniera después. Por primera vez en mi vida, me sentía segura económicamente. Pero lo más importante fue algo que hice una tarde de jueves. Fui a una tienda departamental y me compré ropa nueva. Nada extravagante, pero ropa bonita, de buena calidad. Un vestido color vino que me hacía ver elegante. Zapatos cómodos pero lindos. Fui a un salón de belleza y me corté el cabello. Me lo tiñeron para cubrir las canas. Me maquillaron. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero diferente. Más fuerte. Más segura. Con brillo en los ojos que hacía años no veía. La estilista me sonrió. Se ve hermosa, señora. Radiante. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me sentía hermosa. Me sentía poderosa. Mientras tanto, Elena seguía llamándome cada semana. Rosa, ¿ya decidiste sobre la mudanza? Necesitamos tu respuesta porque ya pusimos el departamento en venta. Yo solo respondía con evasivas. Todavía lo estoy pensando. Elena, dame más tiempo. Y ella, impaciente como siempre, presionaba más. No tenemos todo el tiempo del mundo. La casa que queremos comprar no va a esperarnos eternamente. Lo que Elena no sabía era que yo estaba esperando el momento perfecto. El momento en que ella mostrara su verdadera cara completamente. Y ese momento llegó 2 meses después. Me llamó Rodrigo, algo inusual porque ya casi nunca lo hacía. Mamá, tengo que darte una noticia. Elena está embarazada. Vamos a tener un bebé. Un bebé. Iban a traer otra vida a ese matrimonio tóxico. Sentí una mezcla de alegría y terror. Alegría porque sería abuela biológica por primera vez. Terror porque ese bebé crecería bajo el control de Elena. Felicidades, hijo, logré decir. Estoy muy feliz por ustedes. Gracias, mamá. Y escucha, esto hace que sea aún más importante que vengas a vivir con nosotros. Elena va a necesitar ayuda con el embarazo, con Laura, y luego con el bebé. Es el momento perfecto para que estemos todos juntos como familia. Como familia. Qué irónico que usara esa palabra ahora, cuando hacía meses que me trataban como una extraña. Rodrigo, de verdad aprecio la oferta, pero ya te dije que no puedo mudarme con ustedes. Hubo un silencio largo. Luego su voz cambió. Se volvió fría, distante. Mamá, Elena dice que si no vienes a vivir con nosotros, es porque no te importamos. Que solo piensas en ti misma. Que nunca has sido una buena madre y que ahora lo estás demostrando otra vez.
Cada palabra era un cuchillo. Mi propio hijo, repitiendo las mentiras de su esposa como si fueran verdades absolutas. Rodrigo, eso no es cierto y tú lo sabes. Lo sé. Porque desde mi perspectiva, mamá, Elena tiene razón. Siempre has sido egoísta. Yo te di todo. Te incluimos en nuestra familia. Y tú solo nos desprecias. Me quedé sin palabras. ¿Él me dio todo? ¿Él? El hijo al que yo mantuve durante años, al que pagué la universidad vendiendo hasta mi alma, ¿me estaba diciendo que él me dio todo? La ironía era tan grande que casi me río. Casi. Rodrigo, creo que necesitas recordar quién sacrificó qué en esta relación. Ahí vas otra vez, sacando el pasado. Siempre lo mismo. Yo te crié sola, yo pagué tu universidad, yo sacrifiqué todo. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado. Cansado de tu victimismo. Cansado de que uses tu sacrificio como arma emocional. Hiciste lo que tenías que hacer como madre. Punto. No te hace especial. Colgó. Mi hijo me colgó el teléfono. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en determinación. La herida se convirtió en acero. Si Rodrigo quería guerra, tendría guerra. Pero no de la forma que él esperaba. Después de esa llamada con Rodrigo, pasé 3 días sin dormir bien. Daba vueltas en la cama, reproduciendo cada palabra que me había dicho. No te hace especial. Esa frase me carcomía. 30 años de mi vida dedicados a él, y para mi hijo yo no era nada especial. Solo una madre que hizo lo que tenía que hacer. Como si criar a un hijo sola, sin dinero, sin apoyo, fuera algo fácil que cualquiera pudiera lograr. Pero el dolor eventualmente se transformó en claridad. Y con claridad vino el plan. Llamé a Rafael. Necesito que adelantemos todo. Ya no puedo esperar más. Él entendió inmediatamente. ¿Qué sucedió? Le conté sobre la llamada, sobre el embarazo de Elena, sobre la presión constante para que me mudara con ellos. Rafael escuchó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. Señora Rosa, usted ha pasado toda su vida siendo la mujer buena, la madre sacrificada, la que aguanta todo. Pero llegó el momento de ser la mujer fuerte que siempre fue, pero que nunca se permitió ser. Tenía razón. Toda mi vida había tragado humillaciones porque creía que así se demostraba amor. Pero amor sin respeto no es amor. Es abuso disfrazado de familia. Y yo ya estaba cansada de ser la víctima en mi propia historia. Rafael preparó todos los documentos. La escritura del departamento a nombre de Rodrigo con la cláusula restrictiva. Los contratos bancarios. Las pruebas de maltrato psicológico. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento indicado. Ese momento llegó 3 semanas después. Elena me llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba diferente. Urgente. Casi desesperada. Rosa, necesito verte hoy. Es importante. Ven a las 2 de la tarde. No me dio opción de negarme. Colgó antes de que pudiera responder. Algo estaba pasando. Lo sentí en mis huesos. Llegué a su departamento a las 2 en punto. Elena abrió la puerta y por primera vez la vi sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, usando pants y una camiseta vieja. Se veía cansada. Humana. Pasa, dijo sin mirarme a los ojos. Entré con precaución. Rodrigo no estaba. Laura tampoco. Estábamos solas. Elena se dejó caer en el sofá y suspiró profundamente. Rosa, voy a ser directa. Vendimos el departamento. Cerramos el trato ayer. Tenemos que desocupar en 2 semanas. Asentí. Ya lo sabía. Rodrigo me lo había mencionado en un mensaje hace días. ¿Y la casa que iban a comprar? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta por su expresión. Se cayó el negocio. El dueño decidió no vender. Y todas las demás opciones que vimos están fuera de nuestro presupuesto o no nos aprueban el crédito hipotecario porque... Se detuvo. Respiró hondo. Porque tenemos muchas deudas. La remodelación que hicimos aquí costó más de lo planeado. Las tarjetas de crédito están al máximo. Y con el bebé en camino,
Los bancos no quieren arriesgarse. Ahí estaba. La verdad que Elena había estado ocultando detrás de su fachada de vida perfecta. Estaban quebrados. Toda esa casa hermosa, esos muebles caros, esa ropa de marca, todo era una mentira sostenida con deudas. Lo siento mucho, dije, sin sentirlo realmente. Elena me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Vulnerabilidad. Miedo. Por eso necesito que aceptes mudarte con nosotros. Bueno, técnicamente, necesitamos mudarnos contigo. A tu apartamento. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Querían mudarse a mi apartamento. A mi espacio. Los tres, más Laura, más el bebé que venía. 5 personas en un apartamento de 2 habitaciones que yo alquilaba. Y por supuesto, yo seguiría pagando el alquiler mientras ellos se aprovechaban de mi techo. Elena, mi apartamento es muy pequeño. No cabríamos todos. Ella se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si estuviera rezando. Es temporal, Rosa. Solo mientras nos recuperamos económicamente. 6 meses, tal vez 1 año. Rodrigo va a pedir un aumento en su trabajo. Yo voy a buscar proyectos freelance después de que nazca el bebé. Vamos a salir adelante. Pero ahora, en este momento, te necesitamos. Te necesitamos. Después de meses de desprecio, de humillaciones, de tratarme como basura, ahora me necesitaban. La ironía era deliciosa. Pero mantuve mi expresión neutral. Déjame pensarlo, dije. Elena se levantó rápidamente, con esa energía desesperada de quien se está ahogando. No hay nada que pensar, Rosa. Somos familia. La familia se ayuda. ¿O acaso vas a dejar que tu hijo, tu nuera embarazada y tus nietas terminen en la calle? Ahí estaba. La manipulación emocional. El chantaje disfrazado de llamado familiar. Elena, te dije que lo voy a pensar. Necesito evaluar mi situación financiera también. Ella entrecerró los ojos. ¿Tu situación financiera? Rosa, por favor. Los dos sabemos que apenas te alcanza para sobrevivir. No tienes nada. Nosotros al menos tenemos trabajos, ingresos. Vamos a pagar nuestra parte. ¿Cuánto? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Cuánto van a pagar de alquiler? El apartamento me cuesta $600 mensuales. Si se mudan conmigo, espero que paguen al menos la mitad. Elena se rió. Una risa nerviosa, incómoda. Rosa, no seas ridícula. Vamos a contribuir con la comida, con los servicios. Pero pagar alquiler cuando somos familia es absurdo. Absurdo. Era absurdo que ellos pagaran por vivir bajo mi techo, pero no era absurdo que yo los mantuviera. No dije nada más. Simplemente me levanté. Te aviso mi decisión en unos días. Elena me agarró del brazo cuando intenté caminar hacia la puerta. Su agarre era fuerte, desesperado. Rosa, por favor, no me hagas rogar. Sé que no hemos tenido la mejor relación, pero esto es por Rodrigo. Por tus nietas. Por el bebé que viene. Me solté de su agarre con más fuerza de la que ella esperaba. Elena, usar a los niños como chantaje emocional es de mal gusto. Te daré mi respuesta cuando esté lista. Salí de ese departamento sintiéndome extrañamente poderosa. Por primera vez en años, yo tenía el control. Ellos me necesitaban. No al revés. Esa noche, Rodrigo me llamó. Estaba furioso. Mamá, Elena me contó que fuiste grosera con ella. Que te negaste a ayudarnos. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo eres tan egoísta? Egoísta. Esa palabra otra vez. Rodrigo, no me negué a nada. Solo pedí tiempo para pensar. Y además, pregunté cuánto pensaban pagar de alquiler si se mudaban conmigo. ¿Pagarme? ¿Me vas a cobrar alquiler a tu propio hijo? Su indignación era tan grande que casi podía verlo a través del teléfono, rojo de rabia. Rodrigo, yo pago alquiler cada mes. Si ustedes viven conmigo, lo justo es que contribuyan. No estoy en posición de mantener a 4 personas adicionales gratis. Eres increíble, mamá. De verdad. Después de todo lo que yo he hecho por ti. Todas las veces que te invité a nuestra casa,
que te incluye en nuestras vidas, que aguanté tus dramas y tus quejas. Y ahora que te necesito, me das la espalda. Todo lo que él había hecho por mí. Las veces que me invitó a su casa para que Elena me tratara como sirvienta. Las veces que me incluyó en su vida solo cuando le convenía. Sus sacrificios imaginarios mientras yo me rompía el lomo pagando su universidad. Rodrigo, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto costó tu universidad? Silencio. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Responde. ¿Cuánto costó? Escuché su respiración agitada. No sé. Nunca pregunté. Tú dijiste que te encargarías de todo. $32,000. Eso costó tu carrera completa. ¿Sabes cómo conseguí ese dinero? Trabajando 3 empleos simultáneamente durante 4 años. Sin descansar. Sin vacaciones. Sin comprarme nada para mí. Cada peso que gané fue para ti. Y cuando te gradúas, cuando empiezas a ganar bien, ¿sabes cuánto me devolviste? Nada. Porque nunca te pedí nada. Porque ese es el trabajo de una madre, ¿verdad? Dar sin esperar nada. Ya empezaste con lo mismo. Siempre sacando el pasado. No es el pasado, Rodrigo. Es contexto. Es recordarte que yo nunca te cobré por ser tu madre. Nunca te pedí que me pagaras la inversión que hice en ti. Pero ahora tú tienes el descaro de llamarme egoísta porque te pido que contribuyas económicamente si quieres vivir bajo mi techo. ¿Ves la hipocresía? Rodrigo se quedó callado unos segundos. Luego su voz salió fría, cortante. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No necesitamos tu caridad. Vamos a resolver esto solos. Como siempre. Sin tu ayuda. Y colgó. Otra vez. Mi hijo tenía la costumbre de colgarme cuando no tenía argumentos. Cuando la verdad lo incomodaba. Me senté en mi sofá y sonreí. Una sonrisa triste, pero liberadora. Porque acababa de darme cuenta de algo. Yo ya no necesitaba la aprobación de Rodrigo. Ya no necesitaba ser la madre perfecta que se sacrifica eternamente. Podía ser simplemente Rosa. Una mujer de 63 años que merecía respeto. Los siguientes días fueron de un silencio absoluto. Rodrigo no me llamó. Elena tampoco. Era como si me hubieran borrado de sus vidas por no someterme a sus exigencias. Y por primera vez, ese silencio no me dolía. Me liberaba. Aproveché ese tiempo para hacer cosas que hacía años no hacía. Fui al cine sola una tarde de miércoles. Vi una película romántica y lloré sin vergüenza. Caminé por el parque. Me senté en una banca y simplemente observé a la gente pasar. Me compré un helado de chocolate. Pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que me recordaban que yo seguía siendo una persona, no solo una madre. También visité mi nuevo departamento heredado. El que Rodrigo no sabía que existía. Era hermoso. Luminoso. Con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana. Me imaginé viviendo ahí. Tomando café en la terraza. Leyendo libros que nunca tuve tiempo de leer. Siendo feliz. Realmente feliz. Rafael había hecho un trabajo impecable con los papeles. Todo estaba legal, registrado, protegido. Ese departamento era oficialmente de Rodrigo, pero con la cláusula que lo protegía de Elena. Si él intentaba que ella viviera ahí, lo perdía todo. Era mi forma de ayudarlo sin dejarme destruir en el proceso. Una última lección de amor, pero con límites. Con dignidad. 2 semanas después de nuestra última conversación, recibí un mensaje de Rodrigo. Mamá, necesito verte. Es urgente. Por favor. No mencionó a Elena. No mencionó el departamento ni sus problemas de dinero. Solo esa súplica simple. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo en el tono del mensaje me hizo dudar. Sonaba diferente. Roto. Acordamos vernos en un café cerca de mi apartamento. Llegué primero y lo vi entrar 10 minutos después. Me impactó su apariencia. Rodrigo había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Se veía como un hombre al borde del colapso. Se sentó frente a mí sin decir nada durante largos segundos. Finalmente habló. Elena me dejó. Las palabras cayeron como una bomba. ¿Qué?
Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Rodrigo pasó sus manos por el rostro, exhausto. Hace 3 días. Empacó sus cosas, tomó a Laura y se fue a vivir con su madre. Dice que está cansada de estar casada con un fracasado. Que el bebé merece un padre que pueda mantenerlo. Que yo soy igual de inútil que tú. Igual de inútil que yo. Así que al final, Elena también lo había traicionado a él. Lo había usado hasta que dejó de servirle y luego lo descartó como basura. Parte de mí quería decir, te lo dije. Quería gritar que yo le advertí sobre esa mujer. Pero vi el dolor en los ojos de mi hijo y no pude. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Lo siento mucho, Rodrigo. Él se rió amargamente. ¿Lo sientes? Deberías estar feliz. Siempre supiste que ella era mala para mí. Siempre lo supiste y yo nunca te escuché. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ver a mi hijo llorar me partió el corazón. Tenías razón, mamá. En todo. Elena me usó. Me manipuló. Me alejó de ti para que yo dependiera solo de ella. Y cuando ya no tuve nada más que darle, me abandonó. ¿Y el departamento? Pregunté suavemente. Rodrigo negó con la cabeza. Lo vendimos. El dinero ya se fue en pagar deudas. Aún debemos $30,000 en tarjetas de crédito. Elena se llevó sus cosas más valiosas cuando se fue. Yo me quedé con lo que sobró. Estoy viviendo en casa de un amigo, durmiendo en su sofá. No tengo a dónde ir. Ahí estaba. La verdad completa. Mi hijo, el ingeniero exitoso, el hombre que me había llamado egoísta y victimista, estaba sin hogar, endeudado y destruido emocionalmente. Y venía a mí. A la madre que había despreciado. A la mujer que había llamado estorbo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui un hijo horrible. Que te traté mal. Que dejé que Elena te humillara. Que debí defenderte y nunca lo hice. Pero no tengo a nadie más. Por favor. Su voz se quebró completamente en esa última palabra. Por favor. Las mismas palabras que yo le había dicho tantas veces a él cuando suplicaba un poco de su tiempo, un poco de su amor. El karma había dado la vuelta completa. Respiré profundo. Este era el momento. El momento donde podía vengarme. Donde podía decirle todo lo que me había guardado durante años. Donde podía hacerlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Pero no lo hice. Porque venganza y justicia son cosas diferentes. Y yo había elegido justicia. Rodrigo, tengo algo que decirte. Algo que no sabes. Su mirada se levantó, confundida. Saqué de mi bolsa una carpeta. La puse sobre la mesa. Mi tía Carmela murió hace 4 meses. Me dejó una herencia. Un departamento y dinero. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué nunca me dijiste? Porque necesitaba protegerme. Porque sabía que si tú y Elena se enteraban, encontrarían la forma de quitármelo. De manipularme para que se los diera. Y tenía razón, ¿verdad? Si te hubiera contado hace meses, Elena habría planeado cómo apropiarse de todo. Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. Sabía que era verdad. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Este departamento que heredé, lo puse a tu nombre. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque eres mi hijo. Y a pesar de todo, a pesar del dolor que me causaste, nunca dejé de amarte. Pero lo hice con condiciones. Con límites. El departamento es tuyo, pero hay una cláusula legal. Si permites que Elena viva ahí, si le das las llaves, si la dejas entrar aunque sea una noche, pierdes la propiedad automáticamente. Vuelve a mi nombre. Rodrigo tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó cada línea. Sus lágrimas cayeron sobre el documento. Mamá, yo no sé qué decir. No digas nada todavía. Hay más. Saqué otro papel. También contraté a un abogado. Rafael. Él va a ayudarte con el divorcio de Elena. Va a asegurarse de que no te quite nada más de lo que ya te quitó. Y va a pelear porque mantengas contacto con Laura, porque esa niña te quiere y no es culpa de ella tener una madre manipuladora. ¿Por qué haces esto?
Después de cómo te traté, ¿por qué? Su voz era un susurro roto. Lo miré a los ojos. Esos ojos que había visto crecer desde que era un bebé. Porque ser madre no significa aceptar el abuso. Pero tampoco significa abandonar cuando tu hijo realmente te necesita. Hay una diferencia entre ayudarte y dejar que me destruyas. Y finalmente aprendí dónde está esa línea. Rodrigo se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se arrodilló frente a mí y abrazó mis piernas, llorando como no lo veía llorar desde que era niño. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por ser tan ciego. Por lastimarte. Por no valorarte. Perdóname. Acaricié su cabello. Mi bebé. Mi hijo. Tan roto. Tan arrepentido. Te perdono, Rodrigo. Pero esto es un nuevo comienzo. Con reglas nuevas. Con respeto mutuo. Si vuelves a tratarme como me trataste, si vuelves a permitir que alguien me humille, te juro que me alejo para siempre. Nunca más. Te lo prometo. Nunca más. Lo ayudé a levantarse. Nos sentamos de nuevo. Le expliqué todo el plan. Cómo había preparado esto durante meses. Cómo había grabado las conversaciones con Elena. Cómo Rafael tenía pruebas de todo el maltrato psicológico. Vamos a usar todo esto en el divorcio. Elena va a pagar por lo que hizo. No solo a mí. A ti también. Rodrigo escuchó en silencio. Al final, me miró con una mezcla de admiración y vergüenza. Todo este tiempo pensé que eras débil. Que eras la madre victimista que Elena decía. Pero eras la más fuerte de todos nosotros. Sonreí tristemente. No era débil, hijo. Era paciente. Hay una diferencia. Los débiles se rompen. Los pacientes esperan el momento correcto. Le di las llaves del departamento. Puedes mudarte cuando quieras. Está limpio, amueblado, listo. Es tu hogar ahora. Pero hay otra condición además de Elena. ¿Cuál? Quiero que vayas a terapia. Necesitas sanar. Necesitas entender cómo llegaste a este punto. Cómo dejaste que una mujer te alejara de quien realmente te amaba. Rafael conoce a buenos psicólogos. Te voy a pagar las sesiones durante 6 meses. Después de eso, decides tú si quieres continuar. Acepto. Acepto todo. Nos quedamos en ese café durante 2 horas más. Rodrigo me contó cosas que nunca supe. Cómo Elena lo controlaba con amenazas de suicidio si él no hacía lo que ella quería. Cómo lo convencía de que yo era tóxica, manipuladora, peligrosa. Cómo revisaba su teléfono para asegurarse de que no me escribiera mucho. Era peor de lo que imaginé. Después de esa conversación en el café, mi relación con Rodrigo comenzó a reconstruirse lentamente. Él se mudó al departamento que había heredado. La primera vez que entró, se quedó parado en medio de la sala, mirando todo con ojos llenos de lágrimas. Es hermoso, mamá. Demasiado para mí. Le puse una mano en el hombro. Te lo mereces. Pero recuerda, es tuyo solo si aprendes a valorar lo que realmente importa en la vida. Los primeros días fueron extraños. Rodrigo me llamaba cada noche para contarme cómo le había ido. Cosas simples. Que había cocinado pasta. Que había visto una película. Que por primera vez en años había dormido sin sentir esa presión constante en el pecho. Era como si estuviera redescubriendo quién era sin Elena manipulándolo. Yo lo escuchaba con paciencia. Con amor. Pero también con límites claros. Cuando intentaba justificar algunas de las cosas que había hecho, lo detenía. Rodrigo, no. Nada de excusas. Asume tu responsabilidad. Y él lo hacía. Poco a poco. Rafael comenzó con el proceso de divorcio. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Porque Elena no estaba dispuesta a dejar ir a Rodrigo tan fácilmente. No porque lo amara, sino porque perder significaba admitir que había fracasado. Y Elena odiaba perder. La primera audiencia de divorcio fue un circo. Elena llegó con un vestido color crema, maquillaje perfecto, peinado impecable, actuando como la esposa abandonada y embarazada. Lloraba frente al juez. Decía que Rodrigo la había dejado sin razón, que ella había dado todo por ese matrimonio. Rafael estaba preparado.
Presentó las grabaciones, los mensajes, las pruebas de cómo Elena había manipulado financieramente a Rodrigo para endeudarlo, cómo había vendido el departamento sin su total consentimiento, presionándolo emocionalmente. El rostro de Elena cambió cuando escuchó su propia voz en esas grabaciones, insultando a Rodrigo, llamándolo inútil, amenazando con quitarle a Laura si no hacía lo que ella quería. El juez levantó una ceja. Señora Elena, estas son sus palabras. Ella tartamudeó. Yo estaba estresada. El embarazo. Las hormonas. No lo decía en serio. Las hormonas no justifican abuso psicológico, respondió el juez con firmeza. Elena me miró desde el otro lado de la sala, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de que finalmente alguien la viera por lo que realmente era. Una abusadora. Una manipuladora. Una mentirosa. Pero Elena no era tonta. Sabía que estaba perdiendo. Así que cambió de estrategia. Si no podía ganar siendo la víctima, intentaría destruirnos siendo la villana. 2 días después de esa audiencia, Elena creó una cuenta de Facebook. Publicó una foto de ella con su panza de embarazada, llorando. El texto decía: me duele compartir esto, pero necesito que sepan la verdad. Mi esposo me abandonó estando embarazada. Su madre, Rosa, una mujer amargada y resentida, lo convenció de que yo era mala. Me quitó a mi familia. Me dejó sin hogar. Todo porque nunca aceptó que su hijo me eligiera a mí. Las suegras tóxicas destruyen matrimonios. Y yo soy la prueba. La publicación se volvió viral en horas. Miles de comentarios de mujeres solidarizándose con ella. Las suegras son lo peor. Pobre mujer embarazada. Ojalá haya justicia. Elena había creado toda una narrativa falsa. Y la gente le creía. Porque ¿quién no le creería a una mujer embarazada y llorando? Rodrigo me llamó en pánico. Mamá, tienes que ver esto. Elena está diciendo mentiras horribles sobre ti en redes sociales. La gente te está atacando. Están compartiendo tu foto, tu información. Revisé Facebook. Elena había publicado una foto mía. Una foto vieja donde yo me veía cansada, desarreglada. La había etiquetado como la suegra que destruyó mi matrimonio. Los comentarios eran viciosos. ¡Qué vieja amargada! Seguro está celosa porque su hijo tiene vida propia. Estas viejas que no sueltan a sus hijos son una plaga. Cada comentario era una puñalada. Pero también era algo más. Evidencia. Evidencia de difamación. De acoso digital. De intento de destruir mi reputación. Llamé a Rafael inmediatamente. ¿Viste lo que hizo Elena? Lo vi. Y es exactamente lo que necesitábamos. Ella acaba de cometer un error legal grave. Estamos hablando de difamación pública, exposición de información privada sin consentimiento, incitación al acoso. Podemos demandarla por esto. Sentí una mezcla de alivio y furia. ¿Qué hacemos ahora? Ahora esperamos. Ella va a seguir cavando su propia tumba. Las personas como Elena no saben cuándo detenerse. Rafael tenía razón. Elena no se detuvo. Al día siguiente, hizo una transmisión en vivo. Más de 2000 personas la vieron. Sentada en la sala de la casa de su madre, con Laura a su lado, Elena contó su versión de la historia. Rodrigo era un buen hombre hasta que su madre lo envenenó contra mí. Ella nunca me aceptó. Me trataba mal cada vez que iba a visitarla. Me insultaba. Me decía que yo no era suficiente para su hijo. Y cuando finalmente decidí alejarme de esa toxicidad, ella convenció a Rodrigo de que me dejara. La gente en los comentarios la apoyaba. Eres tan fuerte. No estás sola. Esa suegra va a pagar. Elena lloraba frente a la cámara. Una actuación digna de un premio. No tengo casa. No tengo dinero. Estoy embarazada de 7 meses y mi esposo me abandonó por complacer a su madre. Si alguien puede ayudarme, por favor. Estoy aceptando donaciones. Necesito pagar un abogado. Necesito proteger a mis hijas. Aceptando donaciones. Elena había convertido su mentira en un negocio.
La gente le estaba enviando dinero. Cientos, tal vez miles de dólares de personas que creían su historia falsa. Rodrigo estaba devastado. Mamá, esto se salió de control. Tenemos que hacer algo. La gente nos odia. Me están amenazando por mensajes, diciendo que soy un mal padre, que merezco lo peor. Tranquilo, le dije con una calma que no sentía. Rafael tiene un plan. Confía en mí. Al día siguiente, Rafael publicó un video en YouTube. Se presentó como mi abogado y el de Rodrigo. Con autorización nuestra, compartió fragmentos de las grabaciones donde Elena insultaba, manipulaba y abusaba emocionalmente de Rodrigo. Compartió documentos financieros que demostraban cómo Elena había endeudado a Rodrigo sin su conocimiento. Compartió mensajes de texto donde Elena amenazaba con quitarle a Laura si él no obedecía. La señora Elena ha creado una narrativa completamente falsa, decía Rafael frente a la cámara. Ha difamado públicamente a mi clienta, la señora Rosa, y a su hijo Rodrigo. Ha manipulado la empatía pública para obtener dinero mediante engaños. Esto es fraude. Y vamos a proceder legalmente contra ella por difamación, fraude y acoso. El video se volvió viral más rápido que las publicaciones de Elena. Los comentarios cambiaron radicalmente. Otra vez una mujer usando el embarazo para manipular. ¡Qué mentirosa! La suegra era la víctima todo el tiempo. Elena entró en pánico. Borró sus publicaciones. Borró la transmisión en vivo. Pero era demasiado tarde. Todo había sido capturado, guardado, documentado. Rafael había hecho capturas de pantalla de cada comentario, cada donación, cada mentira. La siguiente semana, Elena intentó cambiar la narrativa otra vez. Publicó un video llorando. Me equivoqué. Estaba desesperada. El embarazo me tiene emocionalmente inestable. Pido perdón si ofendí a alguien. Solo quiero paz para mis hijas. Pero la gente ya no le creía. Los comentarios eran brutales. Ahora que la descubrieron, sale a pedir perdón. Típico de manipuladores. Devuelve el dinero que estafaste a la gente. Elena había perdido todo su poder. Su reputación estaba destrozada. Las personas que la habían apoyado se sintieron engañadas y se volvieron en su contra. Entonces Elena hizo lo que hacen los manipuladores cuando pierden el control: atacar con todo. Me demandó, a mí, por alienación parental con Laura, alegando que yo había metido ideas en la cabeza de Rodrigo para alejarlo de su hijastra. Era absurdo, ridículo, pero Elena estaba desesperada. Rafael se rió cuando recibió la notificación. Esto es lo mejor que pudo pasarnos. Ahora tenemos otra oportunidad de exponer todo en corte, con juez, con testigos. Todo documentado legalmente. La audiencia fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Elena intentó contactar a Rodrigo múltiples veces. Mensajes, llamadas, emails, todos diciendo lo mismo: por favor, retira la demanda. Podemos arreglar esto entre nosotros. Piensa en Laura. Piensa en el bebé. Pero Rodrigo, por primera vez en años, se mantuvo firme. No voy a caer otra vez en tu manipulación, Elena. Esto se resuelve en corte. Yo, mientras tanto, me preparaba mentalmente. Sabía que esa audiencia sería difícil, que Elena intentaría destruirme frente al juez, que diría cosas horribles. Pero también sabía que tenía la verdad de mi lado. Y la verdad, eventualmente, siempre gana. Rafael me entrenó. Me enseñó cómo responder preguntas. Cómo mantener la calma. Cómo no caer en provocaciones. Elena va a intentar hacerte enojar. Va a decir cosas para que pierdas el control. No caigas. Mantén tu dignidad. Esa es tu mejor arma. La noche antes de la audiencia, Rodrigo vino a mi apartamento. Tomamos té en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Mamá, quiero que sepas algo. Pase lo que pase mañana, estoy de tu lado. Por primera vez en años, estoy del lado correcto. Y lo siento. Siento tanto haberte fallado. Lo abracé. Ya no importa, hijo. Lo que importa es ahora. Es el futuro.
El día de la audiencia amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como si el universo supiera que algo importante estaba por suceder. Me desperté temprano, me di una ducha larga y me vestí con cuidado. Elegí un vestido sencillo color verde oscuro, zapatos cómodos pero elegantes, y me recogí el cabello en un moño bajo. Quería verme respetable, digna, como la mujer que había luchado toda su vida con honor. Rodrigo pasó por mí a las 8 de la mañana. Venía nervioso. Se notaba en cómo tamborileaba los dedos contra el volante mientras manejaba. ¿Estás lista?, me preguntó cuando nos detuvimos en un semáforo. Lo miré y sonreí. Nací lista, hijo. He enfrentado cosas peores que una audiencia legal. Y era verdad. Había enfrentado la viudez, la pobreza, la soledad, el rechazo de mi propio hijo. Una sala de corte no me asustaba. Llegamos al juzgado media hora antes. Rafael ya estaba ahí, impecable en su traje gris, con su maletín lleno de documentos. Nos saludó con esa confianza tranquila que solo tienen los abogados que saben que van a ganar. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Nerviosos, admitió Rodrigo. Perfectos, corrigió Rafael. Los nervios significan que esto les importa. Y eso es bueno. Elena llegó 15 minutos después. Venía acompañada de su madre, una mujer de unos 70 años con expresión amargada. Elena llevaba un vestido color beige, amplio para disimular su embarazo de 7 meses. Sin maquillaje, con el cabello suelto y despeinado. Toda una actuación. La mujer sufriente. La víctima. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, vi en sus ojos algo que me sorprendió. No había arrogancia. Había desesperación. Elena sabía que estaba perdiendo. Su abogado era un hombre joven, recién salido de la universidad probablemente. Se veía inseguro. Claramente no era su primera opción, sino lo único que pudo pagar después de que la gente le exigiera devolver las donaciones que había recaudado con mentiras. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 55 años, de expresión seria pero no cruel. La jueza Ramírez, según decía la placa en su escritorio. Buenos días. Estamos aquí por el caso de divorcio entre el señor Rodrigo Martínez y la señora Elena Vega, con una contrademanda de la señora Vega contra la señora Rosa Martínez por presunta alienación parental. ¿Están listos para proceder? Ambos abogados asintieron. La jueza se acomodó los lentes y abrió la carpeta del caso. Comencemos. El abogado de Elena habló primero. Su argumento era débil. Decía que Elena era una madre devota que solo quería lo mejor para sus hijas. Que el matrimonio se había roto porque Rosa, la suegra, había interferido constantemente. Que Rosa había manipulado a Rodrigo para que dejara a su esposa embarazada. Que esto constituía alienación parental porque afectaba la estabilidad emocional de Laura. Puras mentiras dichas con poca convicción. Cuando le tocó a Rafael, todo cambió. Sacó su laptop y proyectó en la pantalla de la sala las grabaciones. La voz de Elena llenó el espacio. Eres un inútil, Rodrigo. Igual que tu madre. Los dos son una vergüenza. Y más. Si no haces lo que te digo, te juro que nunca volverás a ver a Laura. Me encargaré de que te odien. Y más. Tu madre es una vieja ridícula que debería morirse de una vez. Nos haría un favor a todos. Cada palabra era un martillo golpeando el caso de Elena. Vi cómo ella se hundía en su silla, pálida. Su madre tenía la boca abierta de la impresión. Ni siquiera sabía de qué era capaz su hija. Rafael pausó el audio. Estas grabaciones fueron hechas por el señor Rodrigo durante los últimos 2 años de su matrimonio. Son legales. Fueron realizadas en lugares donde él tenía derecho a estar. Y demuestran un patrón claro de abuso psicológico y emocional hacia mi cliente. La jueza Ramírez miraba los documentos con expresión cada vez más seria. Continúe, abogado. Rafael mostró los mensajes de texto, los correos electrónicos, los estados de cuenta bancarios que demostraban cómo Elena había gastado el dinero de la venta del departamento en cosas personales, sin consultar a Rodrigo. Cómo había usado las tarjetas de crédito a nombre de él para comprar ropa de diseñador, joyas, viajes que ella hacía sola con sus amigas. Esto, su señoría, no es un caso de alienación parental.
Es un caso de abuso económico, emocional y psicológico. Y cuando mi cliente finalmente tuvo el valor de defenderse, la señora Elena decidió destruir su reputación públicamente, difamando también a la señora Rosa, quien nunca hizo nada más que amar a su hijo y tratar de protegerlo. El abogado de Elena intentó objetar. Su señoría, mi clienta estaba emocionalmente vulnerable. El embarazo, el estrés. El embarazo no es una licencia para cometer fraude, interrumpió la jueza con voz firme. ¿Tiene algo más que agregar? El abogado tragó saliva. Tenemos testigos que pueden atestiguar el buen carácter de la señora Elena. Preséntelos, ordenó la jueza. Durante la siguiente hora, 3 amigas de Elena testificaron. Todas decían lo mismo. Que Elena era buena madre. Que amaba a Rodrigo. Que la suegra era problemática. Pero cuando Rafael las interrogó, todo se desmoronó. ¿Cuántas veces visitó usted la casa de Rodrigo y Elena?, le preguntó Rafael a la primera testigo. Muchas veces. ¿Cuántas veces vio a la señora Rosa ahí? La mujer dudó. Bueno, en realidad nunca la vi. Entonces, ¿cómo sabe que era problemática? Silencio. Solo por lo que Elena me contó. Exacto. Usted no tiene conocimiento directo. Solo repite lo que la señora Elena le dijo. La testigo asintió, avergonzada. Lo mismo pasó con las otras 2. Ninguna había interactuado conmigo. Ninguna tenía evidencia real. Solo repetían la narrativa que Elena les había alimentado. Cuando terminaron los testigos de Elena, Rafael llamó a los nuestros. Primero testificó Rodrigo. Con voz temblorosa pero firme, contó todo. Cómo Elena lo había aislado de mí. Cómo lo manipulaba con amenazas. Cómo controlaba cada aspecto de su vida. Cómo gastaba dinero sin control y luego lo culpaba a él por no ganar suficiente. ¿Por qué no se separó antes?, preguntó la jueza. Rodrigo respiró profundo. Porque ella me convenció de que yo era el problema. Que sin ella, yo no era nada. Que mi madre era tóxica y ella era mi salvación. Estuve en una relación abusiva durante años y no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Elena se levantó de golpe. Eso es mentira. Tú me amabas. Yo te salvé de tu madre controladora. Orden. La jueza golpeó el martillo. Señora Elena, siéntese o la sacaré de esta sala. Elena se sentó, temblando de rabia. Luego me tocó testificar a mí. Caminé hasta el estrado con la cabeza en alto. Juré decir la verdad. Y la dije. Toda. Sin llorar. Sin dramatismo. Solo los hechos. Cómo había criado sola a Rodrigo. Cómo había sacrificado todo por él. Cómo Elena había entrado a nuestras vidas y sistemáticamente me había borrado. ¿Alguna vez intentó alejar a Rodrigo de Elena?, preguntó el abogado de Elena en su turno de interrogarme. Nunca. Yo quería que mi hijo fuera feliz. Si Elena lo hacía feliz, yo la hubiera aceptado con gusto. Pero no lo hacía. Lo destruía. Y cuando intenté hablar con él ya no me escuchaba. Tiene pruebas de que intentó mantener buena relación con Elena. Tengo años de mensajes donde le pregunto cómo está, donde le ofrezco ayuda, donde intento acercarme, todos ignorados o respondidos con frialdad. Rafael mostró los mensajes. Páginas y páginas de mí intentando construir un puente que Elena quemaba constantemente. Yo no quería guerra, dije mirando directamente a Elena. Yo quería familia. Pero tú querías control. Y cuando no pudiste controlarme, decidiste eliminarme. Elena desvió la mirada. No pudo sostenerla. Cobarde hasta el final. Después de 3 horas de audiencia, la jueza Ramírez se retiró a deliberar. Nos quedamos en el pasillo esperando. Rodrigo caminaba de un lado a otro. Yo estaba sentada, tranquila. Sabía que habíamos ganado. Podía sentirlo. Media hora después, la jueza regresó. Todos entramos de nuevo a la sala. El silencio era denso, pesado. Después de revisar toda la evidencia presentada, he llegado a las siguientes conclusiones, comenzó la jueza. Primero, el divorcio entre el señor Rodrigo Martínez y la señora Elena Vega queda aprobado.
El señor Rodrigo no tiene obligación de pagar pensión conyugal dadas las circunstancias de abuso y manipulación financiera demostradas. La custodia de la menor Laura quedará compartida, con residencia principal en casa del padre, dado que la señora Elena ha demostrado comportamiento inestable y manipulador. Elena se puso pálida. No, no puede quitarme a mi hija. Su madre tuvo que sujetarla para que no se levantara. La jueza continuó. Segundo, la contrademanda de la señora Elena contra la señora Rosa por alienación parental queda desestimada por falta de evidencia. Más aún, encuentro que la señora Rosa ha sido víctima de difamación y acoso por parte de la señora Elena. Por lo tanto, ordeno a la señora Elena publicar una disculpa pública en las mismas redes sociales donde difamó a la señora Rosa y pagar una indemnización de $15,000 por daños morales. $15,000. Elena no tenía ni 500. Esto la destruiría financieramente. Y lo sabía. Empezó a llorar. No lágrimas de tristeza. Lágrimas de rabia impotente. Por último, continuó la jueza, ordeno a la señora Elena devolver todas las donaciones recibidas mediante engaño en sus redes sociales. De lo contrario, enfrentará cargos por fraude. Este tribunal queda cerrado. El martillazo final resonó en la sala como un disparo. Había ganado. Habíamos ganado. Rodrigo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Yo solo podía sonreír. Rafael nos felicitó. Fue un caso perfecto. Teníamos toda la evidencia. La verdad siempre gana. Salimos del juzgado bajo un sol que finalmente había salido entre las nubes. Era simbólico. Después de años de oscuridad, finalmente había luz. Los días después de la audiencia fueron extraños. Era como despertar de una pesadilla larga y darse cuenta de que finalmente podías respirar. Elena cumplió parcialmente con la orden de la jueza. Publicó una disculpa en Facebook, pero era fría, mecánica, claramente escrita por su abogado. Lamento cualquier malentendido causado por mis publicaciones anteriores. Reconozco que actué impulsivamente. Ni siquiera mencionó mi nombre, ni admitió las mentiras específicas. Pero no importaba. La gente ya sabía la verdad. Los comentarios en su publicación eran brutales. Malentendido no. Mentiras intencionales. Devuelve el dinero que robaste. Manipuladora hasta el final. Elena desactivó su cuenta 3 días después. No pudo soportar el escrutinio público. El karma digital es implacable. Respecto al dinero de la indemnización, Elena no tenía cómo pagarlo. Su madre puso su casa como garantía para un préstamo. $15,000 que tardarían años en pagar. Me sentí mal por la señora, pero ella había criado a esa víbora. Algo de responsabilidad tenía. Cuando recibí el primer pago de $5,000, lo doné a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. No necesitaba ese dinero para vivir. Y sentía que podía ayudar a otras mujeres que estaban sufriendo lo que yo había sufrido. Rafael me miró sorprendido cuando le dije, ¿estás segura? Es su dinero. Se lo ganó. Estoy segura. La venganza no se trata de destruir a otros. Se trata de construir algo mejor con lo que sobreviviste. Laura, la hijastra de Rodrigo, fue la sorpresa más dulce de toda esta historia. Cuando el juez dictaminó la custodia compartida con residencia principal en casa de Rodrigo, la niña lloró. Pero no de tristeza. De alivio. ¿Puedo quedarme contigo, papá? De verdad. La voz de esa niña de 12 años estaba llena de esperanza. Rodrigo la abrazó fuerte. Sí, mi amor. Para siempre si quieres. Elena, por supuesto, intentó usar a Laura como arma una última vez. Le llenó la cabeza con ideas de que Rodrigo no la quería realmente, que yo la había rechazado siempre, que su vida sería miserable. Pero Laura era más inteligente de lo que Elena pensaba. Una tarde, 2 semanas después de mudarse con Rodrigo, la niña vino a visitarme. Toqué la puerta de mi apartamento y ahí estaba, con sus ojos grandes y asustados. Abuela Rosa, ¿puedo hablar contigo? Mi corazón se derritió. Claro, mi niña. Pasa. Preparé chocolate caliente. Nos sentamos en el sofá. Laura jugaba con sus manos, nerviosa.
Quiero pedirte perdón. Me sorprendió. ¿Perdón por qué? Por todas las veces que mamá te trató mal y yo no dije nada. Por no defenderte. Tenía miedo de que si decía algo, ella se enojara conmigo también. Tomé sus manos entre las mías. Laura, tú eras una niña. No era tu responsabilidad defender a nadie. Los adultos debimos protegerte a ti. Pero yo veía cómo te hablaba, cómo te trataba como sirvienta. Y me daba vergüenza. No de ti, de ella, de mi mamá. Esas palabras, viniendo de una niña de 12 años, mostraban una madurez dolorosa. Había crecido demasiado rápido en un ambiente tóxico. Tu mamá tiene sus propios problemas, Laura. Pero eso no te define a ti. Tú puedes elegir ser diferente. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo llamarte abuela? Aunque no seamos de sangre. La abracé tan fuerte como pude. Ya eres mi nieta. Desde el día que entraste a esta familia. La sangre no hace a la familia. El amor sí. Laura se quedó llorando en mis brazos durante largo rato, liberando años de dolor. Desde ese día, Laura venía a visitarme 2 veces por semana. Hacíamos galletas juntas. Veíamos películas. Yo le enseñaba a tejer. Cosas simples que su madre nunca tuvo tiempo para hacer porque estaba demasiado ocupada construyendo su imagen perfecta en redes sociales. La niña floreció. Empezó a sonreír más. A hablar más. A ser niña otra vez. Elena tuvo a su bebé en diciembre. Un niño. Rodrigo me enseñó una foto que Laura le había mandado. Un bebé hermoso, de ojos grandes. Sentí una punzada de tristeza. Ese niño crecería con Elena como madre. Sin padre presente. Repetirían el ciclo. Pero no era mi responsabilidad salvarlo. Yo ya había salvado lo que podía. Rodrigo siguió yendo a terapia religiosamente. Cada semana. A veces 2 veces por semana cuando las cosas se ponían difíciles. Me contaba lo que aprendía. Cómo había normalizado el abuso. Cómo confundió control con amor. Cómo necesitaba aprender a poner límites saludables. Mi terapeuta dice que probablemente busqué una pareja controladora porque subconscientemente repetía patrones, me dijo una tarde mientras tomábamos café. No entiendo. Dice que como tú sacrificaste tanto por mí, yo crecí sintiendo que debía algo. Que tenía que complacer siempre. Y Elena explotó eso. Me hizo sentir en deuda constante con ella. Era una teoría interesante. Dolorosa. Pero tal vez tenía sentido. ¿Crees que es mi culpa entonces? Rodrigo negó inmediatamente. No, mamá. Tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Pero yo necesito entender mis patrones para no repetirlos. Me gustó esa respuesta. Mostró madurez. Responsabilidad. Mi hijo estaba sanando. En febrero, 6 meses después de la audiencia, decidí mudarme al departamento que había heredado. Mi apartamento alquilado había cumplido su función. Pero era hora de vivir en algo que realmente fuera mío. Rodrigo y Laura me ayudaron con la mudanza. Fue un día hermoso, lleno de risas, de esperanza. Cuando terminamos de acomodar las cajas, los 3 nos sentamos en mi nueva sala. Laura exploró cada rincón emocionada. Abuela, tienes balcón. Podemos poner plantas. Podemos poner lo que tú quieras, mi amor. Rodrigo me miró con esos ojos que ahora brillaban diferente. Más limpios. Más honestos. Mamá, quiero que sepas algo. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida adulta. No por lo material, sino porque finalmente me siento libre. Me siento yo mismo. Me alegra oír eso, hijo. Y es gracias a ti, por no rendirte conmigo aunque te di 1000 razones para hacerlo. Le sonreí. El amor verdadero no se rinde, pero tampoco se deja destruir. Hay un balance. Me tomó 63 años aprenderlo. Esa noche, después de que Rodrigo y Laura se fueron, me paré en el balcón de mi nuevo hogar. La ciudad brillaba abajo. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres. Y por primera vez en décadas, me sentí completa. No porque hubiera ganado contra Elena,
sino porque había ganado contra mis propios miedos, contra la costumbre de aceptar migajas cuando merecía el banquete completo, contra la idea de que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Han pasado 2 años desde aquel día en que Elena apareció con sus maletas en mi puerta. 2 años desde que le dije esas palabras que cambiaron todo. ¿Cómo así? ¿Él no te avisó? Ayer cambié todas las cerraduras y Rodrigo ya no vive más aquí. Ahora, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a la mujer que era entonces. Esa Rosa que tragaba humillaciones, que vivía pidiendo migajas de amor a su propio hijo. Esa mujer murió. Y en su lugar nació alguien más fuerte. Mi vida ahora es tranquila. Hermosamente tranquila. Me levanto cada mañana sin el peso de la ansiedad en el pecho. Tomo mi café en el balcón, viendo cómo la ciudad despierta. Leo los libros que nunca tuve tiempo de leer. Voy a clases de pintura los martes y jueves. Descubrí que tengo talento para los paisajes. ¿Quién lo hubiera imaginado? A mis 65 años, todavía puedo descubrir cosas nuevas sobre mí misma. Rodrigo vive en el departamento que le di. Él y Laura han creado un hogar hermoso juntos. Él aprendió a cocinar, a trenzar el cabello de Laura, a ser el padre que ella siempre necesitó. La niña está en terapia también, sanando sus propias heridas. Hace 3 meses me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú. Fuerte pero amable. Firme pero amorosa. Elena vive con su madre y su hijo pequeño. Según supe por Laura, está trabajando en un supermercado. Perdió su trabajo en la empresa de tecnología cuando su reputación quedó destruida. Nadie quiere contratar a alguien que fue expuesta públicamente por fraude y manipulación. Intenta reconstruir su vida. No le deseo mal. Pero tampoco me importa su destino. Ella ya no ocupa espacio en mi mente. Laura ve a su madre cada 2 fines de semana, como dicta la custodia compartida. Siempre regresa callada esos domingos. Elena intenta llenarle la cabeza con su versión de la historia. Pero Laura ya es suficientemente grande para ver la verdad. Mi mamá dice que tú destruiste nuestra familia, me dijo una vez. ¿Qué piensas tú?, le pregunté. Laura lo pensó seriamente. Pienso que nuestra familia estaba rota mucho antes de que tú hicieras algo. Y que tú solo te negaste a romperte con ella. Exacto. Yo solo me negué a seguir rompiéndome. Y esa no es destrucción. Es supervivencia. El bebé de Elena tiene 1 año y medio ahora. Es un niño hermoso según las fotos que Laura comparte. Me da tristeza que crezca sin padre. Sin Rodrigo en su vida diaria. Pero Elena rechazó cualquier acuerdo de visitas. Dijo que Rodrigo había renunciado a sus derechos cuando la dejó embarazada. Legalmente no es cierto, pero Rodrigo decidió no pelear por ahora. Ese niño crecerá con veneno en los oídos sobre mí, me dijo. Cuando sea mayor, si quiere conocerme, las puertas estarán abiertas. Pero no voy a forzar una relación que su madre saboteará constantemente. Es una decisión dolorosa pero sabia. A veces el amor significa dejar ir. Mi hijo aprendió eso finalmente. Hace 6 meses, Rodrigo conoció a alguien. Se llama Raquel. Es maestra de primaria. Divorciada, sin hijos. Cuando me la presentó, estaba nervioso. Mamá, quiero que conozcas a Raquel. Pero por favor, no sientas que tienes que aprobarla solo porque te la presento. Quiero tu opinión honesta. Raquel llegó con flores y una sonrisa genuina. No la sonrisa calculada de Elena, sino una sonrisa real, que llegaba hasta sus ojos. Señora Rosa, es un honor conocerla. Rodrigo habla de usted todo el tiempo. Pasamos la tarde conversando. Raquel me preguntó sobre mi vida, mis pinturas, mis clases. No solo sobre Rodrigo. Me vio como persona, como Rosa. No solo como la madre de su novio. Cuando se fueron, Rodrigo me llamó. ¿Y bien? Me agrada, dije honestamente. Pero más importante, tú eres feliz. Sí, mamá. Por primera vez en años, estoy realmente feliz. Raquel no me controla. Me apoya. Es diferente. Es sano. Entonces eso es lo único que importa. Rodrigo se quedó callado un momento. Gracias por enseñarme la diferencia.
entre amor y abuso. Sin ti, seguiría repitiendo el mismo ciclo. Laura adora a Raquel. Finalmente tiene una figura materna que la trata con respeto y cariño. Elena, por supuesto, está furiosa. Intentó prohibirle a Laura ver a Raquel, pero Laura ya tiene 14 años. El juez escuchó su opinión. Y Laura fue clara: Raquel me trata mejor que mi propia madre. No voy a dejar de verla. Elena perdió esa batalla también. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si fui demasiado dura. Si debí haber perdonado más fácilmente. Pero entonces recuerdo cómo me sentía antes. Pequeña. Invisible. Rota. Y sé que no hay perdón sin justicia. No hay reconciliación sin responsabilidad. Elena nunca se disculpó realmente. Nunca admitió su abuso. Solo lamentó ser descubierta. El otro día, estaba en el supermercado y la vi. A Elena. Estaba en la caja registradora, escaneando productos con expresión cansada. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi en sus ojos algo que no esperaba: vergüenza. Desvió la mirada rápidamente. Yo seguí mi camino. No sentí victoria. No sentí lástima. Solo sentí paz. Paz de haber cerrado ese capítulo. Mi vida ahora se trata de mí. De mis nietas. De mi hijo sanado. De las amigas que hice en la clase de pintura. De los domingos tranquilos leyendo en mi balcón. De las cenas con Rodrigo, Laura y a veces Raquel. De risas sin tensión. De amor sin condiciones tóxicas. Esta es la vida que merecía desde siempre. Me tomó 63 años reclamarla. Pero finalmente la tengo. Si pudiera hablarle a la Rosa de hace 2 años, a esa mujer asustada que estaba a punto de perder todo, le diría: resiste. Viene la tormenta. Pero después de la tormenta, viene la paz. Y esa paz vale cada lágrima. También le diría: no te disculpes por ocupar espacio. No te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Tu vida tiene valor. Tu dignidad no es negociable. Y finalmente, le diría lo que ahora sé con certeza absoluta: no me arrepiento de haberlo criado. No me arrepiento de haber sacrificado tanto. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que amar no significa desaparecer. Que ser madre no significa dejar de ser mujer. Que puedes dar todo tu corazón sin perder tu alma en el proceso. Hoy es domingo. Rodrigo y Laura vienen a comer. Vamos a hacer lasagna, su favorita. Raquel traerá el postre. Nos sentaremos en mi mesa nueva, en mi comedor lleno de luz, y compartiremos historias y risas. Esto es familia. No la que nace de sangre o matrimonio, sino la que se construye con respeto, límites sanos y amor verdadero. Elena todavía existe en algún lugar de esta ciudad, criando a su hijo, trabajando en ese supermercado, viviendo con su madre. Pero ya no es mi problema. Ya no ocupa mi energía. Le deseo que encuentre paz, que sane, que aprenda. Pero desde lejos, muy lejos. Mi historia no es de venganza. Es de límites, de despertar. De una mujer que finalmente entendió que decir no es un acto de amor propio. Que defenderte no te hace mala persona. Que exigir respeto no es egoísmo. Es supervivencia. Y sobreviví. No solo sobreviví. Florecí. A mis 65 años, finalmente estoy viviendo. Realmente viviendo. Y eso, después de todo, es la mejor venganza que existe: ser feliz.